Hola, buenos días a todos y bueno, aquí estamos para presentar lo que es este videotutorial de resumen de lo que va a ser la segunda parte, el segundo parcial de nuestro módulo. Aquí, bueno, pues recojo las cosas más relevantes y no todas. Lógicamente, el que quiera sacar nota, pues siempre tendrá esa pregunta específica, ¿vale? Para alcanzar una nota excelente. El resultado del momento es bueno y bueno, pues vamos a empezar esta presentación a ver si esto les aclara los conceptos. Vamos a empezar en lo que son los diseños de tracks, ¿de acuerdo? Bueno, para determinar el track óptimo necesitamos como pues, averiguar lo que son las propiedades de un track. El primero es su capacidad o caudal. Para ello necesitamos conocer la demanda y el tiempo. ¿Por qué? Porque caudal es una medida de demanda y tiempo. Recuerden, tantos litros por segundo, tantos vehículos por hora, efectivamente. Entonces es una combinación de lo que es la demanda, la cantidad de bienes y servicios o materia que va a pasar, o energía, que va a pasar por ese track en la unidad de tiempo. La segunda cuestión que debíamos determinar de los tracks, a diferencia de los nodos, será la configuración. Es decir, aquí lo que estaremos hablando es de las rutas óptimas seleccionadas, ¿de acuerdo? Y en último lugar, pues lógicamente la función. Ahí hablaremos de las rutas con tractores. No vamos a tocar las de infraestructura. Bien. Desde luego, lo primero que hay que hacer en los cálculos de demanda es saber ese track, qué es lo que va a soportar, ¿no? Habrá que determinar de todas formas tres tipos de expediciones en función de esa demanda. Debemos tener claro que cuando realicemos una operación logística, por un lado vamos a tener una expedición inicial con equipos más bienes de consumo. Si nosotros vamos a hacer una operación en un tercer país, no solo vamos a tener que llevar las cuestiones que, digamos, de día a día de comer, ¿no? Del utillaje, sino también los primeros equipos y por tanto esa operación va a ser un tanto voluminosa. En segundo lugar, habrá que hacer expediciones de mantenimiento, es decir, la segunda parte, como decíamos, era el sostenimiento de la operación logística y por tanto lo que necesitamos es, bueno, pues cada cierto tiempo reponer esos elementos que hemos consumido, esa materia que hemos consumido. Y finalmente tenemos una expedición final que es la retirada del equipo. Cuando ya nos retiramos de la zona, pues tenemos que hacer esa operación de retirada de equipos y por tanto también tendremos ahí otro cálculo de demanda. ¿Qué vamos a desarrollar? Bueno, pues en este bloque de contenidos vamos a desarrollar los cálculos de tiempo, el análisis de rutas óptimas y analizaremos muy por encima el tipo de tractores. Es decir, nosotros de las tres características de los nodos nos vamos a centrar en el tiempo porque los cálculos de demanda, recuerden que ya los habíamos hecho para los nodos, son exactamente los mismos para los tracks. Vamos a determinar la demanda que requiere un nodo, y por tanto necesitaremos saber por ese track toda la materia o la energía o la información que va a circular que necesita ese otro nodo receptor y por tanto la demanda ya la tenemos dada. Lo que sí que necesitamos calcular es el tiempo de la operación, desde luego la configuración, por qué rutas óptimas de toda una red de transporte, cuál va a ser la ruta óptima a seleccionar y bueno, pues elegir el tipo de tractor que vamos a emplear. Bueno, pues pasamos a la programación temporal de proyectos logísticos. ¿Qué vamos a desarrollar? Pues lo mismo, la determinación del track dentro de la capacidad y caudal, la demanda ya la tenemos y por tanto nos vamos a centrar en determinar los tiempos, cómo se calculan los tiempos de una operación, cuánto dura un track.
Para ello es interesante conocer lo que se llama la ingeniería de métodos, que es la que nos ayuda a determinar el tiempo de ejecución de una tarea. Esto ya no solo es importante en logística, sino también, por ejemplo, en planificación. Si ustedes van a hacer protocolos operativos, se realizan también a través de la ingeniería de métodos. Bueno, ¿qué es esto de la ingeniería de métodos? Pues es determinar, mediante mediciones precisas, el tiempo requerido por un trabajador normal para realizar una tarea normalizada. La ingeniería de métodos va a tener dos partes. Una cuestión que es la medida del trabajo y otra que es el estudio de métodos. ¿Qué es cada una de ellas? Bien, la medida del trabajo, el estudio de métodos. Bien, pues la medida de trabajo es una vez nosotros tenemos un protocolo realizado, es la forma de ejecutar esas actividades y dentro de ese proceso cuánto tarda en hacerse cada una de las fases del mismo. Y el estudio de métodos es cuáles son las diversas formas para ejecutar una actividad, los protocolos. Es decir, nosotros, por ejemplo, para hacer una excarcelación podemos estudiar varias formas de hacerla. Pues estudiamos cada una de ellas, medimos cada una de ellas, hasta que al final seleccionamos el protocolo más óptimo y una vez seleccionado el protocolo más óptimo, estudiado el método más óptimo, la protocolarización, que es la parte más simple de la planificación, lo que hacemos es medir ese trabajo. ¿Vale? Ahí tienen, por ejemplo, pues que lo haremos el transporte en camilla. Una vez inmovilizamos a la víctima, la atamos a la camilla, pues procedemos a lo que es la movilización del herido hasta el punto de entrega al sistema sanitario. ¿Cómo se hace el estudio de una actividad? Esto es interesante. Lo primero, dividimos en tareas, la tarea en partes elementales. Lo que hacemos es hacer trocitos de cada una de ellas. A continuación, lo que hacemos es eliminar movimientos inútiles, cosas que digamos, bueno, ¿para qué vamos a hacer esto? No es necesario, pues se elimina. Una vez hecho ese triaje, esa selección, estudiamos y cronometramos cada movimiento elemental. Luego lo que hacemos es protocolarizar con un diagrama de flujos la ejecución de los movimientos y finalmente estudiamos y registramos estos y lo que se llaman los tiempos adicionales, que son, por ejemplo, la formación, etcétera. Esto lo veremos más adelante. Por ejemplo, pues te has preguntado cómo definir un protocolo operativo para la ejecución de una tarea concreta en los servicios de intervención. Pues podríamos, por ejemplo, como bomberos forestales, estudiar pues cómo se realiza determinada operación, por ejemplo, para arranque de maquinaria, por ejemplo, para utilización de una mochila extintora, etcétera. Clasificación de los tiempos de una operación. ¿Cómo clasificamos esos tiempos? Bueno, el tiempo total de una operación se compone básicamente de dos partes, de lo que se llama el tiempo productivo y el tiempo no productivo. Dentro del tiempo productivo tenemos lo que se llama el irreducible, es decir, el contenido básico del trabajo. Este es realmente el que analiza ese protocolo, esa ingeniería de métodos, ese step by step, ese paso a paso de lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Entonces eso es irreducible. La operación de recarga de una mochila de agua de extinción en incendios forestales contiene una serie de pasos. Hemos quitado, por supuesto, los pasos innecesarios y esa es la tarea y esa es irreducible. No podemos hacerlo, no podemos ya quitar nada porque significaría no hacer esa tarea. Sin embargo, dentro del tiempo productivo también hay un trabajo suplementario que es y un trabajo ineficiente. Es decir, hay unos tiempos que son productivos, pero de trabajo ineficiente, como pueden ser pues la formación. Nosotros antes tenemos que enseñar a las personas a que lo hagan y por tanto tardarán más tiempo de lo que es el estándar normal en hacerlo porque están en un proceso formativo de aprendizaje. Estos son pues tiempos adicionales suplementarios. Por ejemplo, el suplementario es un descanso. Nosotros cada cierto tiempo el operario tiene que parar, no puede estar constantemente haciendo la carga de mochilas. Llegará un momento que físicamente tendrá que realizar una parada tanto por motivos fisiológicos como de otra índole, ¿de acuerdo?
Y luego está el tiempo no productivo. Este sí que es el que tenemos que ir a eliminar, ¿de acuerdo? El tiempo no productivo es el que sí que debemos por todos los medios limitar, puesto que cuanto más añada a la operación, más la va a alargar de una manera totalmente improductiva, ¿no? Por ejemplo, la descoordinación de la dirección. En muchas circunstancias, si tenemos una descoordinación de la dirección, no damos los pasos, tenemos personal ocioso, y bueno, pues eso se debe a las responsabilidades en cuanto a la dirección, pues las descoordinaciones las tenemos que limitar al máximo. O la mala praxis y el dolo del trabajador. Es decir, tú encomiendas una tarea a alguien y simplemente no la cumple, no quiere, está en otras cosas, etcétera. Bien, pues todo esto es lo que realmente nosotros tenemos que centrarnos para eliminar. Esto no forma parte de lo que sería realmente el estudio del tiempo total de una operación protocolarizada, que se debe basar exclusivamente en la regulación del tiempo productivo. Bueno, ¿qué son operaciones básicas? ¿Cómo partimos en trocitos una tarea? Bueno, pues por ejemplo, las grandes operaciones básicas, la primera es transformación, que es donde en una máquina o un lugar de trabajo se alteran varias características físicas o químicas de un objeto. Estas se pueden subdividir en dos: encargar la máquina, lo que se llama servicio de máquina, la máquina en operación y servicio, la supervisión de esa operación, y lo que es la descarga de una máquina. Cuando nosotros en un proceso logístico tiene que pasar por una transformación, por ejemplo, pues coger, cargar un palé y embalarlo, pues la carga en máquina, la máquina en servicio y la descarga de la máquina, pues serán tiempos de transformación que deberemos computar. El transporte es otra operación básica. La inspección, bastante importante, y la demora o el almacenamiento temporal y el almacenamiento definitivo, ¿de acuerdo? Esos son operaciones básicas. Luego hay otra cosa que son las microoperaciones, que están estudiadas por Maynard hace ya muchísimos años. Esto es un clásico de la economía, en lo que son las tablas MTM o Method Time Measurement, que significa básicamente que, bueno, él estudió hasta el detalle todo ello y dio unos tiempos, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, tomar y soltar, cuando tenemos que coger, cuando estudiamos una operación, esta que hemos dicho de la mochila, el coger la mochila, ¿de acuerdo? O dejar la mochila, pues eso es una microoperación, ¿vale? Que habrá que hacerla constar en el procedimiento. En primer lugar, toma la mochila. Bueno, pues este primer paso tendremos que computar sus tiempos. Sujetar y colocar. Cojo, me la pongo a la espalda, la uso, la ensamblo, la sostengo, la alcanzo, la muevo, la ubico, la giro, la volteo, retraso, y luego ya está otra cosa que son ya micromovimientos, que esto, bueno, ya es meternos en detalles. Era casi el giro de la muñeca, el apretar, en fin, esto ya se iba a cuestiones ya muy pormenorizadas. Nosotros seguramente para hacer un protocolo con las de arriba nos sobra. Vamos a poner un ejemplo. Ejemplo, ejercicio de examen. Seleccionamos una operación en la cual deseamos conocer su tiempo de ejecución. Para ello medimos los tiempos de 3 operarios, que les obliga a repetir la operación en 6 ocasiones, y por tanto tomo 18 datos y me da la siguiente tabla. En la operación de 1 a las 6, pues Pepe hace 320 unidades de tiempo, luego 315, 295, 305, 298, 308, así también para Juan y para Chema. ¿Y qué hago? Pues con estos datos voy a obtener un intervalo temporal de ejecución de la operación con una media que en este caso el número de datos es 18 y la media que me sale son 332 unidades de tiempo. Y la desviación típica 43 unidades de tiempo. Para un nivel de confianza del 95% debemos aplicar la siguiente fórmula. ¡Tachán!
la fórmula que utilizamos para los cálculos de demanda nos vuelve a aparecer. Como les decía, esto de la logística es un poco como el ajo, que se repite y se repite y se repite. Bien, pues vamos a utilizar esta fórmula. ¿Y cuál es el resultado? Pues nos dice que la teoría se ejecutará entre 312 unidades de tiempo y 352 en el 95% de los casos, por lo que a efectos de realizar una medición conservadora, no vamos a exigir que estén ahí en el mejor tiempo de 312, vamos a coger siempre el 352, ¿vale? Es decir, mira, ya si haces más tiempo, esto es estadísticamente un outlier extremo, es decir, un dato atípico, ¿no? Está pasando algo. Y vamos a tener ese como el tiempo irreductible, ¿no? De esa operación y suplementario. En este caso observaríamos que el operario Chema ejecuta operaciones por valor de ese valor máximo normal, ¿no? Y por tanto lo que tendremos es, como eso es atípico con respecto a la realización de ese tiempo irreductible y suplementario, que es ese tiempo productivo, lo que ocurrirá es que él estará en tiempo no productivo. Esto es muy típico de los operarios de Amazon, los controlan así, y cuando el ordenador da una señal de alerta y lo llaman, primero le da mucho apoyo psicológico y tal, y si sigue haciéndolo, pues directamente lo despiden. Bueno, ¿cómo actúa ante los tiempos improductivos? Pues esto se lo acabo yo de adelantar, ¿no? De lo que hacen las grandes multinacionales. En principio, pues tengo que detectarlo con este tipo de operación. Como ven, he tomado datos ya de un operario y he detectado que efectivamente está por encima de los datos, no de los datos de la media, sino dentro del intervalo de él es un dato atípico superior de que tarda más y por tanto se pone en ese 5% de fuera del intervalo. Lo detecto, entonces lo que hago es un análisis de las deficiencias. ¿Por qué está tardando más este operario? Puede ser que sean condiciones incluso del puesto de trabajo que no pueda desarrollarlo con más celeridad porque no disponga de los medios del resto. Lo que tengo que hacer siempre es una formación al trabajador. Si tiene las mismas condiciones que el resto de operarios, significa pues que le faltan destrezas. Es decir, estamos todavía en la parte del tiempo no productivo, ¿vale? Pero no en el irreducible, sino en aquel complementario. Bueno, pues si estás ahí te voy a dar formación para que alcances el nivel óptimo en cuanto a tu ejecución de la tarea. Hago de nuevo el análisis, vuelvo a tomar medios y si el Chema persiste, por tanto ya tengo una prueba evidente y matemática de ineficiencia, de tiempo no productivo y por tanto puedo aplicar sanciones. Ustedes cuando sean mandos, que lo van a ser, pues podrán hacer esto a través de cómo, a través de la simulación, hacer simulacros todos los días, a los parques de bomberos no se va a dormir, se va a prepararse frente a la adversidad. Entonces, en esa preparación, pues ustedes cojan un protocolo, cogen esos tiempos, miden tiempos, analizan a ver cuál de los miembros del equipo está como Chema haciéndolo por un tiempo muy superior al resto. Lo que hay que hacer en una primera fase es darle formaciones al trabajador, desde luego analizar por qué lo hace así, qué condiciones hay, si es que resulta que no tiene los equipamientos que tienen los otros. Cuando se da la circunstancia de que sí que tiene todo como los demás, lo primero que hay que hacer siempre es dar esa formación al trabajador, formación teórica práctica, y a continuación vuelvo a ejecutar la simulación, vuelvo a tomar varios tiempos y si persiste, pues tienen una base probatoria bastante certera para demostrar que ese señor, pues, vamos, está actuando con negligencia. Bueno, terminado la ingeniería de métodos, vamos a pasar a una cosa muy interesante que son los gráficos de Gantt, que es una programación temporal simple de proyectos. Esto se utiliza, vamos, muchísimo. Normalmente, si van a trabajarle para las administraciones públicas, siempre les piden un cronograma y lo que pues se hace es un gráfico de Gantt. ¿Cómo funcionan los gráficos de Gantt?
Es una técnica muy sencillita, bueno, muy visual. Entonces yo tengo dos ejes, el horizontal, donde se establece el eje X, donde se establece el periodo temporal, el tiempo, pues en días, en horas, en minutos o lo que sea, ¿vale? En el horizontal, bueno, mediante barras horizontales, en la parte vertical se pone cada una de las tareas que hay que cometer y a través de unas barras horizontales se refleja el tiempo necesario para ejecutar cada una de las tareas. Bueno, vamos a verlo con una... Bueno, hay tres tipos de operaciones. Las consecutivas secuenciales, que solo se pueden iniciar cuando otra ha finalizado. Es decir, esta es una secuencia. Tengo que hacer esta, después de esta tengo que hacer la otra y después tengo que hacer la otra. Operaciones solapadas, que son aquellas que pueden comenzar antes de que termine la precedente. Es decir, yo ya tengo algo hecho en la precedente y puedo ya continuar, ya puede empezar con la próxima. Es decir, que durante un periodo de tiempo son simultáneas. Y llegamos a las operaciones paralelas, que son aquellas que se pueden hacer al mismo tiempo, que son simultáneas, paralelas o simultáneas. Por ejemplo, ese sería el ejemplo de una operación consecutiva, secuencial, ¿de acuerdo? Esta sería el caso de una solapada. Ven cómo empieza un poquito antes, pero a partir de un momento en este apartado, ven, van las dos a la vez. Esta finaliza y bueno, esta continúa hasta finalizar. Y estas son el claro ejemplo de una paralela o una simultánea. Van las dos al mismo tiempo. Bueno, aquí tienen un pequeño gráfico, ¿no?, de cómo sería ese ejemplo. Tenemos una operación logística con 5 fases: descarga, clasificación y etiquetaje, embalaje, carga y expedición y transporte hasta destino. Y bajo tenemos el tiempo en horas, de 1 a 10. Bueno, vamos a ver. En la primera fase, esa es la línea horizontal, se tarda 2 horas desde el punto cero, se tarda 2 horas en descargar ese elemento. A la hora, una vez empezada la operación de descarga, a la hora ya puedo empezar a clasificar y a etiquetar los productos descargados, ¿vale? Y en esa operación voy a tardar 1, 2, 3 horas, pero como ven, empieza todavía, cuando empiezo a clasificar y etiquetar, todavía no he descargado el barco, todavía me queda 1 hora para descargar. Por tanto, esta operación pues es simultánea, ¿no? Lo puede estar haciendo, perdón, la puede estar haciendo al mismo tiempo que la anterior. El embalaje le pasa igual. Miren, el embalaje empieza 1 hora después de empezar a clasificar, empiezo ya a embalar y prácticamente, como tarda 2 horas en hacerse el embalaje, va a terminar casi al mismo tiempo. Cuando yo ya termine de clasificar el primer alimento, voy a terminar de embalarlo. Una vez tengo todo embalado, no todo, sino que cuando ya tengo una parte embalada, a la hora empiezo a cargar el camión y tardo exactamente 1 hora. Es decir, fíjense que la última operación sería: lo clasifico, lo meto en el palé y lo embalo y directamente lo cargo y termino las 3 operaciones a la misma hora, ¿vale? Y después hago el transporte. El transporte, como ven, esta sí que es consecutiva. Yo no puedo irme si no he terminado todo lo anterior. ¿De acuerdo? Y esa operación tarda 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas en realizarse. ¿De acuerdo? Pues ahí tienen esas 6 horas y al final, ¿cuál es el tiempo total de la operación? 10 horas. Yo tardaría 10 horas en hacer eso. Como ven, si sumamos de todas formas cada una de las partes, serían 2 y 3, 5, 6, 7, 8, 8 y 5, 11, ¿vale? Como ven, hemos ganado tiempo. Y bueno, pues llegaríamos ya al punto del desarrollo de la operación, ¿no? A la bodega de la zona afectada. Bueno, las utilidades del gráfico de Gantt son muchas, es muy sencillo e intuitivo, como han visto.
Sabiendo el tiempo de inicio se puede estimar el tiempo de final y se pueden observar las desviaciones de la tarea porque las tengo todas planificadas y además realizadas el tiempo estimado. El tiempo, ¿cómo lo calcularíamos? Pues seguramente con la ingeniería de métodos. Procesos logísticos críticos. Los procesos logísticos críticos se definen como aquellos que suponen un retraso en la totalidad de la operación logística. Bueno, estos procesos logísticos críticos son fundamentales y los tenemos que tener bajo observación. ¿Por qué? Porque cada vez que un proceso crítico se retrasa, añade tiempo a toda la proyección, añade el tiempo a toda la logística. Bueno, esos procesos críticos son procesos con condiciones y procesos secuenciales, ¿de acuerdo? Cuando no puedo iniciar un proceso hasta que no haya terminado uno anterior, lógicamente eso es crítico. ¿Por qué? Porque si el precedente tarda más de lo normal, este empezará más tarde de lo que le correspondía. Y los procesos con condiciones son aquellos que se debe dar una premisa. Por ejemplo, yo no puedo iniciar una operación de evacuación si previamente no me han aportado los vehículos, no me han aportado los autobuses y por tanto ese proceso, ese inicio de esa operación está condicionada a disponer de esas capacidades. ¿Cómo mejoramos los tiempos? Primero, reduciendo el número de operaciones. Lógicamente, cuanto menos pasos tengo que dar, ¿de acuerdo? Cuando me salto pasos o el tiempo mejorará porque quito el tiempo relacionado con ese paso. Si la tecnología me permite eliminar directamente un paso, porque han sacado una máquina que haga dos cosas al mismo tiempo, pues oiga, fantástico y maravilloso. Ahí he ganado mucho tiempo. Incrementar la simultaneidad. Es decir, si yo lo mismo consigo que hagan que dos procesos empiecen al mismo tiempo y puedan acabar al mismo tiempo, que es lo que poco se denomina el just in time, también estaré mejorando los tiempos. Y desde luego controlar las condiciones de finalización. Es decir, bueno, pues si tengo determinados condicionantes que se deben cumplir antes de finalizar un proceso o iniciarlo, tengo que tener bajo control esas condiciones de finalización del proceso o de inicio del proceso, que en este caso era lo que decíamos, disponer de esas capacidades de transporte, ¿no? Bueno, esto no se lo expliqué, pero le voy a dar unas pinceladas de lo que son programaciones temporales de proyectos. Esto nos serviría para hacer funciones matemáticas de tal manera que nosotros, por ejemplo, poniendo número de cajas que yo tengo que embalar o que yo tengo que transportar, me daría automáticamente esa función matemática el tiempo estimado de realización de esa operación, ¿de acuerdo? Esto es algo bastante más complejo, pero bueno, en el manual lo tienen. Lo primero vamos a hablar de los flujogramas, que son métodos lógico-matemáticos. Un flujograma, un diagrama de flujos, es un proceso lógico-matemático, por tanto, cuando se analiza y se discrimina una operación y hacemos un flujograma, eso son matemáticas. Digo, oiga, ¿por qué hizo usted esto? Dice, pues estaba protocolarizado. No, estaba protocolarizado porque detrás hay un proceso matemático, o sea, eso ya no es discutible. Lo que hace, como hemos dicho, es determinar un método, un protocolo. Cuando yo hago un flujograma, cuando yo hago un diagrama de flujos, ¿eh? Lo que estoy determinando ya es un protocolo concreto y yo me centro en eso y tengo que hacerlo exactamente igual a lo que viene ahí. Es totalmente objetivo porque al final es un proceso matemático y está basado en la programación informática. Todos los cacharritos estos que estamos utilizando ahora, los ordenadores, las tablets y todas las cosas esas con las que ustedes, no sé si en clase están viendo un partido de fútbol o están atendiendo y subrayando los apuntes, pues, hombre, si el partido de fútbol será del Atleti de Madrid.
Bueno, pues eso, que la base de la programación es la base de la programación informática, toda se basa en flujogramas. ¿Cómo son? A efectos logísticos, pues tenemos estos gráficos. Si un día se ponen a hacer flujogramas, ¿vale? Y aquí tienen pues cómo funciona. Esto sería entrada en material del sistema logístico, una operación logística simple ejecutada en un nodo, una subrutina logística. Esto es, digamos, cuando tienes que hacer un ciclo, ¿vale? Salida de material, un nodo de decisión. Este es muy interesante, si es sí o si es no. Y bueno, esto sería flujos de información, salida de información y entrada de información. Un ejemplo, pues este flujograma que hemos puesto anteriormente, ¿cómo se desarrolla? Pues miren, esto sería esto transformado en un flujograma. Aquí en embalaje tengo una subrutina, embalaje, recoger equipo, clase A, caja normal, clase B, caja de frío, clase C, necesito un experto, solicitar experto, esperar al experto. Cuando está así, embalaje especial, registro expedición y ha terminado la operación, hay otro más, sí, vuelvo, hago todo esto, no, finalizo. Esta es la condición de finalización. Por ejemplo, los procesos temporales logísticos, sobre todo lo que tenemos que ver es una actividad, que es una acción logística concreta, un arco, que es una transferencia entre dos actividades, una ruta proceso, que es una secuenciación de varios arcos, que es lo que definimos como protocolo. Un circuito es muy interesante porque es un proceso que empieza y termina en el mismo punto. Cojo una caja, la muevo, la llevo, la carga y me vuelvo a ir y cojo una caja, la llevo, la muevo, la cargo, ¿no? Eso sería un circuito, termino en la misma parte. El bucle es el circuito simple y la rutina es un ciclo complejo que tiene una condición para finalizar, ¿vale? Por ejemplo, la actividad sería la descarga, el arco sería de descarga clasificación y la ruta o proceso, pues descarga clasificación, embalaje, expedición y transporte, ¿no? Y el bucle, el circuito simple sería eso. Aprovisionar, ¿ha finalizado? No, espera. Aprovisionar, ¿ha finalizado? No, espera. ¿Ha finalizado? Sí, pues ya está. Ya tengo la condición. Bueno, los circuitos ya les he explicado, son bucles desarrollados, en este caso embalaje. Aquí tienen embalaje, recojo de equipo, de qué clase es, ¿vale? A, B o C, dependiendo si es A, si es B o es C, los someto a una operación concreta, registro expedición y me pregunto si hay más equipos. Bueno, porque son relevantes los bucles. Deben estar siempre sujetos a supervisión porque son críticos. Los bucles son consumidores de tiempo. Cada vez que voy dando una vuelta, lo que lo que hago es añadir tiempo y otra vuelta, otro tiempo, otra vuelta, más tiempo, otra vuelta, más tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues primero tengo que tener acuerdos previos que limiten el tiempo de espera, fijar plazos máximos o disponer planes de contingencia alternativos para que una espera inadmisible no paralice la proyección logística. Bueno, actividad de duración aleatoria, lo normal es que los tiempos no sean exactos, sino que hay averías, condiciones meteorológicas adversas, absentismo del personal y por tanto los tiempos al final son probables, ¿no? Y sobre todo en un escenario aceptado por un desastre. ¿Cómo hago este tratamiento estadístico de operaciones reiteradas? ¿Vale? Cuando tengo una actividad repetitiva, pues nada, el valor medio del tiempo cronometrado. Y asignaremos pues los valores medios estadísticos y podemos utilizar nuevamente los intervalos de confianza. Bueno, es lo que habíamos hecho para la operación el famoso Chema que parecía que no trabajaba. Utilizamos este intervalo 95 y vamos cronometrando la actividad, vamos cronometrando y vamos estableciendo esos tiempos estadísticos. Ese tiempo estadístico, el tiempo optimista será irnos al intervalo más bajo. Recuerden que teníamos dos datos, el menor
el mayor y el medio. El tiempo optimista, el T0 es suponer que voy a estar siempre dentro de el menor tiempo de ese intervalo. El TM, el tiempo probable, es exactamente el medio y el tiempo pesimista es el tiempo más alto del intervalo. Aplico cuando aplico con menos me sale el optimista y la media más este término me sale el pesimista. El tiempo crítico probabilístico será la suma de todos los tiempos pesimistas. Siempre nos vamos a poner en la peor circunstancia, que vamos a tardar el máximo de lo que nos permite ese intervalo de confianza, ¿de acuerdo? Por tanto, el tiempo crítico será la suma de todos los tiempos pesimistas. Si yo me voy más de eso, ya estoy avanzando en el tiempo crítico, ya estoy perdiendo tiempo, ¿de acuerdo? Y ya estoy computando tiempos ineficaces, tiempos no productivos. Por tanto, lo que hago, el TP de la operación A, más el TP de la operación B, más el tiempo pesimista de la operación C, eso será el tiempo crítico. ¿Qué pasa si no tengo esa capacidad de medirlo? Pues tenemos métodos, igual que vimos en determinación de la demanda, este es el intervalo de confianza, vimos un método cualitativo para cuando no tenemos datos. ¿Cómo calculo? Pues con un método cualitativo. Utilizo el método de Delphi y doy los tres. Pregunto a los expertos y que me saquen, bueno, pues lo que estiman que va a tardarse. Y entonces aquí lo que hace es se utiliza la función beta, no se utiliza esta de intervalos de confianza. Ese sería el segundo paso y de ahí obtengo el valor de tiempo estadístico corregido, que sería el resultado. La función de cálculo del tiempo esperado. En este caso, la media y la varianza se calcula. El tiempo medio esperado es el mejor 4 veces el que estimamos como medio más el peor partido por 6, ¿vale? No me pregunten por qué, pero esa es la función de distribución beta. Y la desviación temporal será el tiempo peor menos el tiempo mejor partido por 6 elevado al cuadrado. Y ya está, pues ahí nos sale la media y la varianza. Por tanto, el tiempo de duración total esperada del proyecto, utilizamos el teorema central del límite, que me dice que la suma del tiempo es la suma de las esperanzas medias y la desviación típica, la suma de las desviaciones típicas. Pues ya, en fin, eso es el teorema especial del y ya, pues ahí lo tendríamos, ¿de acuerdo? Vale, ahora nos vamos a la configuración de la red de distribución, las rutas óptimas. Contenido a desarrollar, pues dentro de la determinación del track, ya hemos terminado con capacidad y caudal, ya sabemos demanda y tiempos, y ahora nos vamos a la parte de configuración, a las rutas óptimas. Para eso utilizamos el método Hautaker, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona el método de Hautaker? Yo tengo una serie de unidades de campo, 1, 2, 3, n, con una capacidad máxima. Tengo una serie de bodegas que abastecer, la B1, la B2, la BJ, las que sean, con unos consumos estimados. Y debemos señalar cada ruta entre la unidad de campo y cada bodega con un coste asociado de transporte. La solución al problema será calcular las cantidades que se enviarán desde cada unidad de campo hasta cada bodega que minimicen los costes totales. Si cambiamos el coste por tiempo de transporte, pues utilizaríamos las rutas más rápidas. Esto es lo que utiliza Google a la hora de darnos una ruta por carretera para calcular la ruta más rápida. ¿Cómo funciona? Tengo la bodega 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la unidad de campo 1, la unidad de campo 2 y la unidad de campo 3. Bien. De la 1 a la 1, de la unidad de campo 1 a la 1, puedo utilizar un tren con un coste de 0,1 por tonelada. A la bodega 2 me cuesta lo mismo. A la bodega 3 ya tengo que ir en camión. Y a la bodega 4 también tengo que ir con camión con un coste de 20 euros la tonelada.
Pero ¿qué pasa en la unidad de campo a la bodega 5? Que no hay ruta. No hay ruta o está bloqueada. No puedo ir de la unidad de campo 1 a la bodega 5. La unidad de campo 2 pues tiene todas esas posibilidades. Por camión a la bodega 1, por camión a la bodega 2 y por tren a la bodega 3. Y tanto a la 4 como a la 5 no tiene rutas o están bloqueadas. Y luego la unidad de campo 3 pues puede abastecer todas las bodegas mediante vehículos de ala variable. Máquinas de área variable. 1000, 1000, 1100, 2000 y 2000 euros la tonelada. Un ejemplo, bueno, pues tenemos para la unidad 1 tenemos 300 unidades almacenadas, la 2 200 y la 3 180. Esto lo hicimos en clase, Mientras que los consumos esperados son 50 a la bodega 1, 100 a la bodega 2, 200 a la bodega 3, 250 a la bodega 4 y 80 a la bodega 5. Asignación eficiente, el método Hautaker. Pues simplemente ordena las rutas de la más barata a la más cara. Ahí las tienen. ¿Vale? Como pueden parar el audio, pues lo miran más tranquilamente. Es decir, yo tengo esas bodegas, tengo esas unidades de campo, tengo esas rutas que no puedo cubrir y como empezaría el Hautaker, primero cubro esta, después esta, después esta, después esta, después esta, esta y finalmente estas, por ese orden. Primero esta, luego, luego, luego y luego. Luego asigno las mercancías, pues comenzamos, simplemente es un sistema rotatorio. La bodega 1 quiere 50 y la puedo enviar desde la unidad de campo 1 por la primera ruta que es la más barata. Y así hasta ir completando todas las bodegas. ¿Ven? La unidad 1 aquí, 0,1, puedo transportar 50, coste 5. Y esta ya quedaría, la bodega 1 ya quedaría atendida porque solo necesitaba 50 y ya se las proporciono por esta ruta desde la unidad de campo 1. Es decir, esta bodega ya estaría cubierta. Y esta en vez de 300, pues ahora solo tendría 250 unidades para repartir. Bueno, pues se hace así, se hace reiterativo con todos y al final nos salen esta red de distribución. Es la ruta 1 de 1 a B1, de 1 a B2, de la 2 de la unidad de campo 2 a la B3, de la unidad de campo 1 a la B4 y de la unidad de campo 3 a la B4 también y a la B5. Esta es por transporte aéreo, esta por camión y esta es por tren. Bueno, esta es la explicación. Bueno, pues eso, que tenemos que ir poco a poco completando todos en ese proceso reiterado que ya hicimos un ejercicio en clase, ¿vale? Y bueno, pues hasta que se vayan agotando todos y finalmente pues se cubren. Esto es interesante, bueno, este sería el resultado de las unidades que se van en esta tabla y bueno, multiplicando por los precios de transporte nos saldría esta operación por 363.000 euros. Es interesante, bueno, aquí tenemos el resultado, ¿no? 50 por aquí, 100 por acá, 150, 200, 100 toneladas por helicóptero en la bodega 4 y 80 a la bodega 5. Atentos porque esto es interesante. Cuando se hace una vez, ¿qué hemos descubierto? Vamos a ver, yo puedo transportar a la bodega 4 en vez de desde la unidad de campo 3 por la unidad 1. Sí, miren, ven. Por aquí puedo llevarle. ¿Y qué es más barato, el camión o el helicóptero? Lógicamente por camión. Pero ¿qué sucede? Que yo no puedo abastecer a la bodega 4 porque con estas tres, ¿ven? Esta y esta, ¿vale? Con estas dos, perdón, ya no me quedan unidades de campo aquí.
Entonces, ¿qué está pasando aquí con esto? Que tengo un desequilibrio. Es decir, estas 100 toneladas, en vez de abastecerse, estar aquí, tener 180 en esta unidad de campo, yo lo que necesitaría es tener 100 más aquí. No aquí, sino aquí. Tengo un desequilibrio. ¿Por qué? Porque si yo estas 100 toneladas las tengo aquí, en vez de llevar 150 a la bodega 4 desde la unidad de campo 1, llevaría 250 y me saldría mucho más económico y esta ruta no la emplearía. ¿Esto para qué nos sirve? Para cuando lo hacemos, tener claro qué capacidad deben tener estos nodos, porque yo en este caso sí que puedo decir, en vez de tener aquí, como ven, 150 más 100 más 50 son 250, 300 unidades, ¿vale? Pues en vez de tener 300 unidades y 180 aquí, aquí tendría 400 unidades y aquí solo 80. De tal manera que me daría para completar esta ruta por esta ruta más económica y no por esta ruta tan cara. Esto es lo que nos ayuda un poco a tener una proyección logística, en este caso sería eficaz, porque les llevo todo este material a todas estas bodegas, pero el caso que yo les estoy poniendo sería eficiente, lo haríamos al menor coste. Bueno, ese es el resultado del método, lo que les he explicado anteriormente, ¿vale? Bueno, vamos a ver distintos tractores. Esto vamos a ir a pasar bastante rápido porque ahora ya tenemos capacidad y caudal con demanda y tiempo calculado, ya tenemos la configuración con las rutas óptimas de acuerdo a Houtaker y nos falta simplemente pues la función del track, determinar los tractores. Medios de transporte, pues son unidades tractoras. No vamos a utilizar el transporte por infraestructuras, ¿de acuerdo? Por gasoductos y todo eso, sino vamos a analizar solo tractores. ¿Vale? Por aire, mar, tierra y nuestro trenecito. Bueno, los principales tractores lógicamente son por vía aérea, el ala fija, el avión de toda la vida y el ala móvil, que es el helicóptero. En transporte terrestre tenemos el de carretera, por ferrocarril y humana. No la vamos a analizar, humana o con animales. Y por vía marítima. La funcionalidad del track, las vías de transporte aéreo, terrestre y marítimo y los medios de transporte. Comparativa. Bueno, esto ya lo pusimos en la primera evaluación. El ala fija, necesita transbordo, flexibilidad baja, tiene limitaciones atmosféricas, el coste es alto y el volumen medio, entre 10 y 100 toneladas, ¿vale? Esto es interesante conocerlo. Podría ser una interesante pregunta de examen. ¿Vale? Pues a la par en el vídeo me dejan de oír hablar un ratito y se lo miran. A ver, transporte marítimo. Es el más importante, el 80% de todas las mercancías, de todo el comercio mundial, viaja en barco. Tiene una altísima capacidad de transporte y de largo alcance y es ideal para cubrir rutas transoceánicas. Y también existe otro que se llama el movimiento de cabotaje, que es yo llevo una transoceánica, la dejo por ejemplo en Algeciras y ya de Algeciras la cojo otro barco y va puerto por puerto, pues al puerto de Málaga, al puerto de Almería, al puerto de Alicante, al puerto de Valencia y al puerto de Barcelona. Eso sería el cabotaje. Su velocidad es muy variable, aunque normalmente pueden estar por los 27 nudos, que son unos 50 km/h. Aunque es, lógicamente, lento con respecto a otros. Tipología, pues multipropósitos, estos son los que sirven para todos. Los portacontenedores, que son los famosos ahora que ven en todos los lados, petroleros y metaneros. Bulk carrier, los graneleros,
los quimiqueros, reefer o frigoríficos, y los ro-ro o roll-on roll-off, que son estos que son transbordadores, que se abran por detrás y suben los coches. ¿Vale? Transporte por vía aérea. Rapidez y lejanía es el transporte más rápido. ¿Eh? Nos permite lo que se llama el sistema de just in time, es decir, reducir las etapas. Es idóneo para la logística, puesto que tú puedes poner una mercancía en un punto a la hora y en el momento que lo necesites. Y lo utilizamos sobre todo para productos de alto valor, mercancías urgentes y sobre todo de carácter técnico, que no pesen mucho. Desde luego es totalmente inadecuado para abastecimientos de bajo coste y gran peso volumen. Por ejemplo, es una barbaridad llevar botellas de agua en un avión. Lo que llevaríamos sería una depuradora, ¿no? Para el agua. Característica, carácter urgente, proyecciones profundas, podemos llegar muy lejos con los aviones, tienen mucha autonomía, sobre todo pueden hacer una parada técnica y pueden plantarse en el otro punto del mundo en prácticamente unas horas. Y para mercancías de valor. Rapidez y puntualidad, fíjense, estamos hablando de entre 500 a 900 kilómetros hora la velocidad que hay. En 24 horas pueden estar ustedes en cualquier punto del mundo. Seguridad es uno de los medios más seguros que hay para viajar. Y red de cobertura, hay mucha red de cobertura. Lo que ocurre es que, bueno, depende. Usted puede ir a un aeropuerto en África, en el centro de África, llegar exclusivamente por vía aérea, pero claro, no puede ir en un Airbus, tiene que ir en un avión que pueda aterrizar en la pista correspondiente, normalmente de tierra. Y flexibilidad, pues tengo aviones de carga como el 747 Cargo o el nuevo Airbus 380 y hay bastante variedad de aviones. Bueno, aquí utilizan una cosa que se llama el ULD, ¿vale? En vez de utilizar, el ULD lo llaman las latas, ¿no? En vez de utilizar directamente lo que son los palés, pues utilizan esto. Sí que es cierto que pueden cargar también palés, sobre todo en la aviación militar, pero llaman las latas o las vainas, que es este cacharrito de aquí. Algunos datos orientativos, pues ahí los tienen, esto se lo pondré para hacer cálculos sobre todo de proyecciones, pues la velocidad de un helicóptero, el recorrido medio de un ala variable, de un helicóptero, los precios más o menos que se manejan. ¿Eh? Y bueno, vamos a los transportes terrestres. El más importante es el ferrocarril, viaja en torno a los 120 kilómetros hora, bajando a los 50 a veces en los tránsitos de mercancías. En la red de Adif permite composiciones de 1.200 a 1.400 toneladas, de unos 175 metros. Tiene como ventajas transportar cargas muy voluminosas, transporte por mercancía es el más sostenible, precios bajos para largas distancias y presupuestos precisos, ¿vale? No está sujeto a la meteorología, es muy raro que un tren pare, aunque haya un gran vendaval, etcétera. Y es una opción muy segura para las mercancías. Inconvenientes, pues es más lento, no puede ser puerta a puerta, tienes que ir de estación a estación y además de estaciones preparadas específicamente. Caro, si es para cortas distancias, no vale para hacer un transporte de ciudad a ciudad. Poca flexibilidad, porque depende de que haya línea férrea, y a veces cambios de vía pueden generar retrasos. Bueno, algunos datos del ferrocarril, ahí los tienen, velocidad media de circulación, carga media del convoy, que son 56 sobre menos de 40, o sea, bastante. Recorrido medio, 238, y precio medio por tonelada, esto, bueno, está sacado de un observatorio del Ministerio, no sé si serán datos más o menos acertados. Y por carretera, el transporte por carretera es muy versátil, ¿vale? Y es muy variado. Tengo transporte pesado con camiones de 8 toneladas,
los que se llaman de eje combinado, que pueden transportar los ISOs de 20 pies, los de 6 metros, hasta unas 22 toneladas, y los famosos articulados, estos que normalmente ya vemos todos por carretera, que transportan ISOs de 40 pies, es decir, de 12 metros, de hasta 30 toneladas, ¿vale? Y luego tenemos los vehículos ligeros, que son las furgonetas, los pickups, de 0,5 a 1 tonelada. Bueno, pues un camión articulado, uno de eje combinado normal y un camión. Y bueno, aquí la famosa pickup. Algunos datos. Esto también está sacado del Observatorio del Transporte. No está muy actualizado, pero bueno, nos puede dar una idea de lo que se mueve y los costes estimados de transporte. Y bueno, pues utilizaremos estas tablas para hacer cálculos de las proyecciones. Esta es muy chulo, ¿eh? Tampoco es que sea para examen, para que se hagan una idea de la capacidad según un tractor, ¿no? Yo cojo un buque, por ejemplo, el Gloria Maersk, que lleva 111.111 TEUs, ¿eh? Estos son los... El TEU es el contenedor de 40 pies, ¿vale? Eso equivale a ¿qué? A 142 trenes de mercancías. Para vaciar este buque, yo necesito 142 trenes de mercancías, que equivalen a 2.000 aviones de carga pesada, a 11.111 camiones, uno por cada TEU. Equivalen a 100.000 helicópteros y equivalen a 10 millones de personas. Yo para vaciar este buque, cada 20 kilos, 111.111 TEUs, ¿vale? Si cojo cajas de 20 kilos, hay 10 millones de cajas. Podría abastecer con una caja a 10 millones de personas con un buque. Por tanto, esto nos hace una idea de si tenemos que hacer unas proyecciones logísticas masivas, pues con un buque, en este caso uno de los más grandes que hay, yo podría transportar 10 millones de cajas de 20 kilos para cada una, para 10 millones de personas. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto nos da una idea de los abastecimientos y de las necesidades que hay. Bueno, cálculo de dimensionamiento. Esto también lo hicimos en clase, pero este es muy bonito. Otro ejercicio chuli que tenemos aquí. Para el cálculo del número de desplazamientos necesitamos conocer la carga de toneladas que debemos mover en un periodo dado, que llamamos C, el tiempo de la ruta seleccionada, incluyendo carga-descarga, que es el T sub I, y la capacidad de carga del tractor, C sub I, lo que lleva cada camión. Esto es la totalidad que tenemos que transportar. Esto es lo que puede llevar cada camión. Y esto es el circuito, es decir, salgo de aquí, voy hasta acá y vuelvo. Bien, pues el tiempo de ese circuito. Número de deportes necesarios y viajes. Pues el número de operaciones de transporte será P igual total que tengo que cargar por lo que carga cada camión, pues tengo P. El plazo de la operación, normalmente nos van a dar este dato, dice, lo tengo que hacer en 10 horas, lo tengo que hacer en 5 días, ¿vale? Bueno, pues el tiempo de la operación es los días partido V es igual a T partido por T sub I, que es lo que tardo en hacer el circuito, y el total de vehículos M es M igual a P, al número de operaciones partido por V, y me da M. Conociendo M, puedo saber cuánto combustible necesito para abastecer esa ruta. Más o menos eso son lo que viene a consumir cada 100 kilómetros un vehículo de estos. Y aquí tengo un ejemplo, tengo que mover 1.200 toneladas, el circuito son 5 horas, la duración de la operación es 10 días con 10 horas por día y camiones no articulados de carga útil de 8 toneladas, ¿vale? Combustible. Bien, pues número de operaciones. C, 1.200 toneladas por 8 toneladas por camión, 150 operaciones. Número de viajes. T, 10 días a 10 horas partido por 5 horas de viaje. 20 viajes. Número de vehículos. M, P entre V, 150 entre 20,
7,5, hombre, no vamos a coger medio camión, cogemos 8. Combustible, 28 litros cada 100 kilómetros son 28 litros cada 100 kilómetros, son 400 kilómetros entre 100, son 112 litros lo que necesito para cubrir lo que me consume en todo el circuito. Por 8 camiones, pues son 896 litros de viaje por 20 viajes, 17.920 litros. Tengo 8 camiones lo que necesito y van a hacer cada camión 20 viajes y en cada viaje se consumen 120 litros, pues es la operación, 17.920 litros, es decir, 18 GRGs, solo para la energía, para el combustible, para mover esa situación. Bueno, entramos ya en la última parte, que es en los criterios de atención humanitario. Todas las proyecciones logísticas, pues debemos fijar un mínimo, ¿no? ¿Qué es lo que necesita una persona para comer? ¿Qué es lo que necesita una persona para vivir? Para eso utilizamos el proyecto Esfera, ¿de acuerdo? El proyecto Esfera está realizado por un grupo de organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja y Media Luna Roja y su objetivo es mejorar la calidad en las atenciones. Lo que nos da es dimensionamiento, es decir, nos dice para cada persona qué es lo que debemos aportarle en esa proyección logística. Por tanto, lo que marca son unos parámetros facultativos y recomendatorios. No significa que eso sea obligatorio, no es una ley. ¿De acuerdo? Esto es lo principal que debemos entender de Esfera. Es una norma de calidad humanitaria. Y la teología del sistema, sus principios estratégicos queden definidos en lo que se llama la Carta Humanitaria. Principios de protección. Evitar exponer a las personas a daños adicionales. Velar para que las personas tengan acceso a una asistencia imparcial. Proteger a la persona de los daños físicos y psíquicos causados por la violencia y la coerción. Y ayudar a las personas a reivindicar sus derechos, obtener reparación y recuperarse de los efectos de los abusos sufridos. Bueno, esto es un poco un canto del cisne. Eso dígaselo en algunos países y no voy a mencionar cuáles. Pero bien, esos son nuestros 4 principios y cuando se hacen ayuda humanitaria pues se deben cumplir. Y si no, pues miren, cojan y no hagan ayuda humanitaria. Porque, vamos, yo creo que esto son principios irrenunciables. Y si hay un país que no quiere, pues oiga, pues que se apañe. Normas esenciales. Lo que se fijan son unas normas básicas, son unos sectores regulados, que regula agua, saneamiento y higiene, seguridad alimentaria y nutrición, alojamiento, asentamientos humanos, acción de la salud, que como vemos pues es la teoría de distribución. Aquí tenemos unos ejemplos de dimensionamiento en higiene, son tablas que pondremos y que utilizaremos para hacer nuestras proyecciones logísticas. Los dimensionamientos de agua, como este es interesante, de 2,5 a 3 litros para beber, higiene básica de 2 a 6 y cocina de alimentos de 3 a 6. O sea, si se fijan al final, agua potable como tal, necesitaríamos unos 9 litros, 6, tirando por alto, 6 y 3 y como mínimo unos 6, de 6 a 9 litros, que es lo que necesitaríamos potabilizar. Higiene básica, pues hombre, pues podemos utilizar agua del mar. Esto es para otros dimensionamientos de agua, dependiendo del tipo de uso que se le vaya a dar. Y esto es el dimensionado de los centros de salud, que se acuerda que lo explicamos en casa, un hospital que tenía lo de la integridad estructural, que uno dependía de 5 y eran los 3 escalones que hay. Y ahora pues vamos a analizar ya operaciones logísticas ya centradas de verdad. Todo esto que hemos visto es teoría y vamos a ver un poquito cómo aplicamos esto en la práctica. Vamos a hablar primero de las operaciones de transporte sanitario, los NARIES de evacuación. La terminología militar. Lo primero, definición de urgencia médica. Pues esta hay que sabérsela, que es cuando nos encontramos mal y solicitamos una atención sanitaria.
La emergencia médica es cuando he sufrido una agresión de un factor externo que me provoca pérdida de salud de manera brusca o violenta. Pues un accidente, ¿vale? Eso es una emergencia médica. Y un accidente de múltiples víctimas, atentos. Es aquellos en los cuales hay muchas víctimas, no desborda la capacidad asistencial de la zona, aunque la somete a prueba durante un corto periodo de tiempo, el cual, bueno, no se rompe en los canales normales, yo puedo seguir llevándolo a un hospital, pero sí que me lo pone en tensión, ¿eh? Sí que me lo pone bueno, pues me somete a prueba, exige una respuesta eficaz. Y luego, desde luego, la catástrofe es cuando se producen más víctimas o problemas sanitarios de lo que el propio sistema de salud está preparado para manejar, ¿eh? Es lo que ha pasado con el COVID. ¿Qué debe evitarse en el traslado de una víctima? Primero, que muera durante el traslado. Entonces se requiera eficiencia y seguridad, ¿eh? No hay que ir rápido, lo que hay que ir es con la víctima estable durante la operación. Evitar que lleguen los leves y antes que los más graves que tarden más en evacuarse. Es decir, tengo que seleccionar y sincronizar la evacuación. Que se lleven las víctimas a centros sanitarios inadecuados para su patología, lo cual necesito pues una inteligencia sanitaria o que alguien me diga, oye, para un quemado no lo lleves a este hospital, que lo tienes que llevar a otro porque ahí no lo van a poder atender. Es decir, si vemos al final estas tres condiciones, es evitar el desbordamiento de los hospitales y el desequilibrio. Es decir, no llevar todo un hospital que no va a poder atenderlo y lo vas a desbordar, y evitar también el desequilibrio. Es decir, no tener aquí a víctimas graves en esta zona y haber trasladado a víctimas leves cuando lo que necesitas es hacer todo lo contrario. Escalones médicos. De acuerdo a ajuste, pues hay 4. El de rescate, el sanitario avanzado, el médico avanzado y el escalón hospitalario. Vamos a verlo. Escalón de rescate. Este es el nuestro. Zona de intervención. Cogemos a las víctimas y lo llevamos hasta el nido o redil de heridos. Y aquí ya se hace la transición desde la zona de intervención a la zona de socorro. Zona caliente, zona templada, ¿vale? Y aquí es donde se le efectuará el triaje sanitario. ¿Qué es el triaje? Pues es un acto médico-quirúrgico donde se selecciona y se distribuye a las víctimas en grupos en función de su gravedad y la prioridad de su función. ¿Qué es lo que se pretende? Conseguir el mayor bien para el mayor número de víctimas, salvar la vida, siempre tiene preferencia sobre salvar la función, tener siempre presente que las dos principales amenazas para la vida son asfixia y hemorragia, que es lo que trataremos con la profesora Fernández, y debe aplicarse de forma rápida y segura. Debe aplicarse sobre el mismo método para todas las víctimas del mismo accidente. No puedo utilizar un criterio para uno y otro criterio para otro. Ya veremos el método de triaje short, lo explicaremos y lo pondremos en práctica. El segundo escalón sanitario es lo que está a continuación del nido de heridos, es lo que se denomina el PSA. Ya les digo, por distancias esto más o menos va a ocupar mínimo unos 100 metros cuadrados, ¿de acuerdo? ¿Qué hay aquí? Primero una zona de triaje con 3 lonas, la roja, la amarilla y la verde. Rojas son para los muy urgentes, los amarillos son no demorables y verdes son pues los que tienen pequeñas ideas, heridas y tal y pueden esperar. Y aquí en un rinconcito tenemos las situaciones sobrepasadas, ¿eh? Acuérdense que a nosotros no se nos muere nadie, se le mueren a los sanitarios. Y aquí tenemos lo que se llama el famoso PSA, el puesto sanitario avanzado, que con una serie de camillas donde se hace una estabilización. Y de aquí pasan a el punto de carga de ambulancias y a la noria de evacuación, lo que se llama la noria menor de evacuación. ¿Vale? Pues aquí lo tienen en grandecito, un poco el esquema anterior. Tercer escalón médico avanzado. Hay en ocasiones que esta noria de evacuación pequeña no llega directamente al hospital, por lo que fuera, porque están muy alejados los hospitales, ¿eh? Porque hay muy poquitos hospitales y hay que llevarlo al hospital de la capital de la provincia o de la capital de la comunidad autónoma,
o por cualquier circunstancia, ¿vale? Entonces, en vez de pasar a un hospital, lo que hacen es que van a un centro médico de emergencia. ¿Qué suele tener este centro médico de emergencia? Pues suele ser como un centro de salud. Tengo una recepción, otra zona de triaje especializado, un pequeño quirófano y una zona de hospitalización transitoria. Y de aquí, ya sí que una vez estabilizado, digamos que he intentado evitar que muera, que tenga una cirugía básica para mantenerlo en esa estabilización, ya lo llevo a lo que se llama la gran noria de evacuación, que esta sí finalizará en el último escalón, que es el hospitalario. Y ahora vamos a ver la segunda gran grupo de operaciones, que son las de evacuación de personas. ¿Cómo planteo la evacuación de personas? Bueno, está compuesto lógicamente por dos nodos con un track. Lo más importante, integridad del circuito. Yo no puedo hacer una operación de evacuación si hay riesgo para la evacuación, pero eso es una premisa que se repita otra vez como el ajo, visto hasta el principio. Nosotros solo las operaciones logísticas las podemos hacer si hay integridad. La evacuación conforma un circuito, ¿vale? O sea, empieza y acaba en el mismo punto. Y ese circuito es el siguiente. Tengo un equipo de orden, la policía, en un punto de carga, se transporta, se lleva al centro de atención de ciudadanos donde recogemos la información, de ahí pasa al albergue y bueno, pues ese es el circuito que hará ese vehículo. Realmente el circuito es este. Tengo el nodo de emisión, que ya tengo a lo mejor un primer punto de información, lo que se llama el circuito de escape hasta el nodo de recepción, que ya recojo la información y les doy la información de lo que está pasando con el albergue más el abastecimiento, y de aquí coge nuevamente el vehículo y va al circuito de carga. Circuito de escape, circuito de carga. Circuito de escape del nodo de emisión al nodo de recepción y del nodo de recepción al nodo de emisión el circuito de carga. ¿Cómo calculo yo esos circuitos? Pues lo primero, ¿cuántos son? Necesito saber las demandas del servicio. Pues si es que esto es repetir otra vez. ¿De dónde hacia dónde? Pues los nodos. ¿Por dónde y con qué medio? Los tracks. ¿Durante cuánto tiempo? El plazo, la famosa T. ¿Y qué medios necesito? Pues los medios, camiones, vehículos, autobuses. Y la condición de que la operación se realice en condiciones de integridad. ¿De dónde saco la demanda? En España, pues lo puedo sacar de los planes de emergencia municipales. Aquí tienen uno, población expuesta, y solo tiene una demarcación. Y bueno, fuentes secundarias, primarias, pues lo que se llama el nomenclator del INE. Aquí lo tienen, creo que con el profesor Martín lo ven. Pues bueno, pues ahí pueden obtener ustedes la estimación por las poblaciones, incluso dividida, población dividida en núcleos, en otros núcleos urbanos que pertenecen al mismo municipio, lo que son partidas rurales. Se puede hacer también por viviendas, se multiplica por 2,8, que es la estimación media de ocupación de las viviendas en España, ¿vale? Pero este es menos fiable. El punto de encuentro como nodo de inicio. Yo de toda la zona afectada los llevo a un punto de encuentro y aquí está la carga del autobús, donde yo pondré aquí un control de acceso controlado por la policía. Los principios fundamentales de la evacuación. Solo debe disponer un único nodo receptor. Yo puedo tener muchos nodos emisores, pero solo un único nodo receptor. Puedo tener muchos orígenes, pero todos tienen que ir a un solo CAC. Esto lo hemos explicado varias veces en clase, con lo cual todo en rojo, gráfico grande, muy reiterativo, pues, importante. ¿Dónde sitúa el CAC? Vaya, otra vez nos sale el método del centro geográfico. Pues nada, utilizamos el método de gravedad geográfico. Si tengo varios nodos de evacuación y varios albergues, pues puedo utilizar el método de Hautaker. Ya he dicho que esto no es muy eficaz
porque al final todo nodo de evacuación tiene que ir a un solo CAC y ya de ahí lo pasaremos al correspondiente albergue. ¿Cómo se ordena la evacuación? La orden de evacuación, recuerden que es estratégica, siempre la tiene que dar el CECOP o el CECOPAL. Es el que movilizará, avisará a la población, movilizará los albergues del catálogo del plan, movilizará y seleccionará los medios de transporte y ya es el puesto de mando avanzado el que selecciona las rutas de recogida y hasta los albergues y los puntos de recogida en la zona. Plazo y medios. Esto es lo que condiciona todo. Sí, yo al final no tengo un plazo indefinido para hacer una evacuación, sino que esa evacuación está sometida a un plazo. La podré hacer hasta tal hora, porque ya a partir de ahí se supone que esa zona no va a tener integridad. ¿Vale? Bueno, pues conociendo esto, utilizamos otra vez la fórmula anterior. P igual a C entre C sui, es decir, número de personas a trasladar entre la capacidad de cada vehículo. Por ejemplo, 12.000 personas en autobuses de 50 plazas, P valdría 240. Número de viajes necesarios, pues V igual al tiempo total que tenemos para evacuar entre el tiempo del circuito, pues el circuito es 1 hora y tenemos 4 horas para hacer la evacuación, pues 4 viajes. Número de vehículos, M igual a P entre V, 240 entre 40, necesitaría 60 autobuses. Aquí es un tema muy interesante, la intensidad media diaria, que yo les recomiendo que cuando hagan planes y les piden un ESO de evacuación, lo empleen. La IMD es una medida de capacidad del track de las carreteras. Es muy utilizada para saber el tránsito ordinario que tiene de ella. Y lo que nos permite, bueno, pues si eso tiene el tránsito ordinario, desde luego si le metemos un tránsito extraordinario, mejoraremos los tiempos. Pues bueno, vamos a decir, pues sí, pues vamos a coger esto como la medida más conservadora. Como mínimo va a pasar por esa carretera lo que pasa normalmente. ¿Vale? Entonces puede ser un método bastante interesante. Hay una descarga de datos. Fomento tiene todas las carreteras. Ustedes pinchan aquí. El mapa de tráfico de la Dirección General tiene todo. Aquí pueden sacar las intensidades medias diarias de todas las carreteras que hay en España. Por ejemplo, en Alicante, yo tengo es la población, vamos a suponer que todo este nodo es la ciudad, no voy a partir por barrios, y tengo un parque de vehículos de 206.000. Y voy a emplear solo 2 tracks, la salida norte a la autovía 70 y la salida sur a la autovía A31. Yo me voy a esta de Fomento, pincho esta autovía, me sale estos datos y me dice que la intensidad media diaria de la A31 son 35.000 vehículos y la de la A70 61.000 vehículos. Pues bueno, ya está. IMD 61 más 35.000 igual capacidad diaria de los tracks son 97.570 vehículos. Es decir, 4.065 vehículos a la hora. Como yo tengo 206.000 para evacuar toda la ciudad, yo necesito 50 horas y 43 minutos para evacuar Alicante por esas 2 carreteras. Bueno, aquí les voy a dar una estimación que he hecho, será un módulo de proyecto que tenga que subir y ya lo subiré un día, o si no, me lo piden y lo desarrollan ustedes, que quedará muy chulo y muy bonito y se lo publicaremos en la NEPCE. Más o menos capacidad media a la hora de una autopista, la mínima aquí lo he hecho también, como ven, con intervalos de confianza, pues la media es 2.800, una carretera de la red primaria, una carretera nacional 775 y una de las redes secundarias 650. ¿Vale? Aquí lo tienen con los cálculos a la mejor y la peor. O sea, la mejor y la peor, exacto. Y ya pasamos a la última parte, que son la logística de albergues. Vamos a ir rápido. Esto es lo que hemos visto el último día. Operaciones de albergue, el porqué, derecho internacional humanitario, clasificación de las operaciones y tipos de albergue, ¿vale? Que es el CAC, habilitados,
provisionales, que calcularemos sus datos técnicos, y los de campaña, que calcularemos también sus datos técnicos, pero esto ya no entra para el examen. Teoría de albergue, ya hemos dicho que es una decisión estratégica, añade una complejidad adicional y habrá que estudiar aspectos como emplazamiento, configuración y servicios. Tipos de albergue, los acondicionados, provisionales y de campaña. Siempre prioridad, primero los acondicionados, luego los provisionales y luego los de campaña. ¿De acuerdo? Grande con el admiración. Disponibilidad. Lógicamente, solo podremos hacer esto si tenemos disponibilidad. Miren, en Valencia han tenido disponibilidad que tenían un edificio entero. Todos los han sacado del edificio en llamas y les han dado unos edificios, unas casas provisionales. Bueno, todo depende también de la tipología y la cantidad de evacuados. Tipo de operaciones de albergue. Importante. Nivel 1 hasta 50, nivel 2 de 50 a 450, nivel 3 450.000 y más de 1000 se nos va de las manos. Es una operación de nivel 4. El CAC. Bueno, como ven, no les he puesto el derecho internacional humanitario, ¿vale? Esa será pregunta para subir nota. Ahora vamos a ver al CAC. Organización espacial, pues tengo filiación, distribución, área técnica e intervención psicosocial. Aquí tengo un centro de atención a afectados. Aquí doy una cierta... Lo más importante, el área de filiación. Vamos a ver, nosotros sistémicamente el CAC es para tomar datos. ¿Vale? Tiene un área de espera, acogida, registro, recepción y entrada. Zona de espera, pues eso, como la de una estación. Se están esperando ahí, a resguardo del exterior, ya se le puede dar alguna ropita de abrigo, alguna cosa, se han venido muy escasos con el opuesto. En la zona de acogida los llevamos a un punto, les informamos qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando, ya un portavoz se encarga de darle la primera información y ya se les da los primeros folletos para rellenar. Registro y filiación, lo más importante, datos clave, muy importante, necesidades especiales, ¿tengo algún celíaco? Estimación de daños, oiga, ¿qué le ha pasado? Si ya sabe lo que ha perdido. Y desaparecidos, ¿quién le falta? ¿Vale? Para saber qué tengo que buscar. Normalmente se atiende una persona cada 10 minutos, que es el tiempo total de atención, y lo idóneo son 250 personas a la hora. La recepción y entrada, pues ya cuando tienen todo, van a pasar lo que viene a ser la recepción de un hotel. Área de distribución, pues tendré una parte de comedor y de entrega de material, que es lo que forma la base de distribución. Como ven aquí, ya tengo que hacer una proyección logística con una bodega. Y luego el área de intervención psicosocial para evitar, bueno, pues atender a esas personas en esos primeros momentos para evitar que su crisis de ansiedad se cronifique. Y el área técnica, pues donde tenemos las cámaras, el centro de control, las comunicaciones y todo lo demás. Y esto es pues un buen boceto de cómo organizar ese CAC. Como ven aquí, tiene la parte filiación, la parte de recepción y acreditación, la parte de información global, la sala de espera, la zona técnica con esta parte también de gestión administrativa, la puerta de distribución con reparto de ropa y alimentos y aquí la parte donde ellos están separados en cubículos, una zona como menores y está la zona de atención psicológica. Dimensionado, pues nada. Aquí tienen tablas, todo lo que necesitan, según Cruz Roja, la organización y las tablas. Si le pongo dimensionados, pues lógicamente le pondré las tablas para que haga los cálculos. Aquí tienen un ejemplo. Y los albergues acondicionados, pues son los hoteles, pueden haber los públicos, pueden haber los privados,
Ventajas e inconvenientes, sobre todo como ventaja es que disponen todo, disponen del personal. En el caso de los campings se pueden utilizar como albergues acondicionados. Inconvenientes, pues sus escasas capacidades, lógicamente son para operaciones de nivel 1. Hay una dispersión, porque si los tengo en varios hoteles, pues tengo a la gente dispersa y no los tengo centralizados en un solo nodo, y normalmente pues las asigno primero para las familias completas. Acceso al albergue, pues lo mismo, desde la zona afectada nunca vamos al albergue, siempre hay que pasar por el CAC. Aquí tienes las noria de evacuación, de zona del siniestro, la noria de evacuación, CAC, y aquí otra noria, la noria de albergue, los albergues. Provisionales. Son inmuebles pertenecientes normalmente a la administración, que son de tipo administrativo, educativo, dotaciones deportivas, ¿vale? No tienen uso residencial público o privado. Las principales características: fácil acceso, espacio suficiente, servicios adecuados y seguridad e integridad. Seguridad, pues hombre, frente a riesgos externos, eso lo dan con el profesor Martín, tiene que ser un lugar seguro y con un sistema de control de accesos. Tiene que estar fácilmente, se tiene que llegar fácilmente a él, que permita llegar a autobús y bueno, pues diversas vías. Infraestructuras, pues hombre, que tenga los servicios básicos, luego que podamos utilizar para que duerman, como un comedor, zonas de aseo, almacén y sala social. Espacios, pues necesitamos un área administrativa, el alojamiento, la zona de higiene, control de integridad, zona de ocio, la bodega, economato, cocina y zona técnica. Aquí tienen un dimensionado de espacios. ¿Y qué problema nos trae? Pues normalmente vamos a tener problemas en la zona de alojamiento, porque no vamos a poder cumplir con el DBSI. Nos piden muchísimos metros, y a veces también con los aseos. Y también a veces con las zonas de socialización. Los espacios más críticos pues son esos tres. En los pabellones deportivos a veces no hay problemas en cuanto a zonas de aseo, aunque bueno, a veces sí que tengo problemas en las zonas de pernocta, porque claro, son grandes espacios. Albergue provisional, los espacios, pues ya los hemos dicho. Administración, pernocta, higiene, zona de ocio, logística y zona técnica. Zona administrativa, la parte de gestión, toma de datos y la sala de radio. No se olviden que la radio es muy importante. Espacio de pernocta, pues normalmente son 20 metros cuadrados por persona en residencial privado. En público se puede diseñar, pero sobre todo es que el edificio no está diseñado para que la gente duerma. Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo asigno los espacios? Primero, siempre familias completas. Cuando ya las he ubicado, grupo de personas afines. Cuando ya las he ubicado, los que quedan por sexo, y dentro del mismo sexo, por edad dentro del mismo sexo. Delimitación de la privacidad, pues si podemos ser idóneo. Pues aquí un ejemplo, pues poner unas carpas y tal, aunque lógicamente añade carga térmica, pero bueno. Precauciones sobre todo es el de incendios. Hay que tener que cada 15 metros necesita una separación de 3 y reponer un extintor. Y el pasillo de acceso ha de cumplir la fórmula AP200 como mínimo 1 metro. Es decir, el ancho tiene que ser el número de personas partido por 200. Por ejemplo, si hay 400, entre 200 son 2. Eso significa que el ancho son 2 metros, que es mayor que 1. Por tanto, el acceso está bien. Bueno, aquí tienen un ejemplo con unas carpitas, pues pondríamos estas, 15 metros, separación de 3, extintor y otras 5.
Bueno, un pabellón no dispone realmente con el código técnico, pues bueno, esta configuración que les he puesto vendría a cumplir, pero no son para mucha gente. Los espacios dedicados a higiene también son importantes. En docentes y pública concurrencia tenemos, sobre todo en pabellones, porque tenemos bastante duchas, etcétera, para higiene personal. Integridad, pues la suele dar la policía para que solo entren los afectados. Y este es un espacio crítico, esto sí que quiero que se lo queden, es un espacio crítico, la zona de ocio y socialización. Y la zona logística, pues bueno, pues podemos utilizar las cantinas de estas zonas. Y la zona técnica, pues de acopio, residuo, en fin, todo lo que necesitamos para que aquello funcione. Y bueno, aquí tienen el transformado, que es lo que suele pasar, el pabellón de CAC transformado en un albergue provisional, con esas carpitas, esas camas y esas capacidades. Bueno, esto es un estudio empírico que he hecho, también se lo dejo al que quiera hacer un módulo de proyecto, un día lo publicaré si tengo tiempo y no me muero antes. Y más o menos pues calculen que los colegios de 2 unidades, es decir, que tienen primero A y primero B, con 13 unidades, ahí podríamos meter hasta unos 100 usuarios. Y los pabellones normalitos, no un gran pabellón, los de la UMH no nos valen, un pabellón normalito, pues más o menos unos 200 usuarios.